Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Julio Yoyot, médico cirujano, auxiliar de la Cátedra de Clínica Quirúrgica y me toca darles este capítulo de derrame pleural. La verdad que es una clase que solemos dar al comienzo de año, ¿verdad? Pero bueno, este año parece que se cambiaron un poco los horarios y nos toca hoy. Creo que es la última clase también, entonces vamos a ir, ¿sí? Cualquier duda o pregunta que tengan, pueden anotar y hacer al final de la presentación, o no tengo ningún problema de ir respondiendo también a medida que vamos comentando. ¿Está bien? Bueno, empecemos. El derrame pleural, ¿verdad? Todos sabemos que en el tórax existe un espacio pleural, que es una cavidad virtual, que se dispone entre la pleura parietal y visceral. Para recordar nomás, la pleura parietal es aquella pleura que recubre toda la caja torácica, el mediastino y el diafragma. Y la visceral es la que recubre el pulmón, o sea, es como el peritoneo parietal, el peritoneo visceral, pero en el tórax, ¿sí? La pleura visceral es la que está adherida por todo el pulmón. Este espacio que queda entre la pleura parietal y visceral está normalmente ocupada por un líquido que hace la función de un líquido lubricante, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una acumulación de líquido en este espacio mayor a lo normal, ahí nosotros le llamamos derrame pleural. O sea que la definición del derrame es la normal acumulación de líquido en el espacio pleural. En condiciones normales por día se forma entre 5 a 10 litros de líquido pleural que se está absorbiendo constantemente. Eso equivale más o menos a 0,01 ml por kilo cada hora que pasa que se produzca el líquido pleural. Por lo tanto, el líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo, ¿verdad? En equilibrio con la presión hidrostática que desplaza el líquido desde la pleura parietal hacia el espacio pleural. Y desde ese espacio pleural se puede absorber a través de la presión oncótica hacia la pleura visceral. Dicho de otra forma, este líquido pleural normalmente se produce a través de la pleura parietal y es absorbida hacia la pleura visceral, lo que hace con que salga el líquido hacia el espacio, hacia la pleura parietal, es la presión hidrostática, y lo que hace con que se pueda absorber a través de la pleura visceral es la presión oncótica. ¿Ok? Bueno, todo el tiempo se está produciendo y se está absorbiendo. Entonces llega un momento dado que constantemente nosotros tenemos una mínima cantidad de líquido pleural, como dijimos, que hace el papel más o menos de lubricar ese espacio. Entonces normalmente en cualquier momento nosotros podemos encontrar de 15 a 20 ml de líquido pleural, ¿sí? Este líquido que nosotros encontramos en cualquier momento es bajo en proteína y permite el adecuado deslizamiento entre las hojas pleurales durante los movimientos respiratorios. El derrame pleural en sí no es una enfermedad, eso quiero que entiendan bien, sino es la manifestación de alguna otra patología, como vamos a ir viendo más adelante. Y dependiendo de la causa que genere el derrame pleural, el líquido puede ser un exudado o un transudado. Cuando ya es un transudado podemos tener pus, quilo o sangre. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se forma el derrame pleural? ¿Sí? El derrame pleural se puede estar formando por un aumento en la absorción, en la formación, perdón, del líquido pleural, o un déficit de su absorción. O se produce de más o no se absorbe lo que se tiene que absorber. ¿Okay? Entonces, los mecanismos, vamos a hablar primero los que hacen con que aumente la formación del líquido pleural, viene a ser el aumento de la presión hidrostática en la microvasculatura pleural. ¿Eso en qué patología se ve? Se ve en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o en una obstrucción venosa. Puede haber un aumento de la negatividad de la presión intrapleural, como en el caso de una atelectasia. También puede darse la posibilidad del aumento de la permeabilidad capilar con salida de líquido rico en proteínas hacia el espacio pleural, en caso de neumonías y neoplasias. Acuérdense que lo que estamos viendo es cómo se deforma el derrame pleural con el aumento de la formación del líquido. El mismo mecanismo por el que puede producir el aumento de formación del líquido pleural puede ser el paso de un trasudado peritoneal. Pacientes que tienen ascitis
a través de los linfáticos de pequeños orificios en el diafragma. Ruptura de vasos sanguíneos o del conducto torácico también van a generar el derrame pleural, uno con sangre, otro con quilo. Y por último, un ejemplo de aumento del líquido intersticial pulmonar en las insuficiencias cardíacas, embolia pulmonar o neumonía. Como les dije, también puede formarse el derrame pleural por la disminución de la absorción del líquido pleural. En estos casos tenemos como la obstrucción de los linfáticos que drenan la pleura visceral en neoplasias, aumento de las presiones vasculares sistémicas en la insuficiencia cardíaca o obstrucción venosa, o disminución de la presión oncótica intravascular, hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia puede ser por insuficiencia hepática, puede ser por un síndrome nefrótico o cualquier otra patología que haga con que disminuya la albúmina en sangre, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un derrame pleural? ¿En qué paciente nosotros vamos a sospechar que tiene un derrame pleural? Principalmente por la clínica, ¿sí? El paciente con un derrame pleural generalmente presenta disnea, tos seca y dolor torácico, ¿verdad? Vienen con estas historias de dificultad respiratoria, una tos seca y dolor torácico. Obviamente que el interrogatorio tiene que ser muy amplio, más amplio por lo menos, ¿verdad? Pero son las principales características. Y en el examen físico, ¿qué vamos a ver? Por semiología, ustedes saben, en tórax, inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección vamos a ver una disminución en la expansión torácica, ¿verdad? La palpación nos van a dar vibraciones vocales abolidas. Percusión, nosotros vamos a tener una matidez y en la auscultación no vamos a escuchar murmullo vesicular. ¿Okay? Entonces, con la historia del paciente de disnea, tos seca, dolor torácico y el examen físico, nosotros vamos a cerrar más o menos un síndrome donde nos va a llevar a la alta sospecha de un derrame pleural. Obviamente, este diagnóstico clínico que nosotros vamos a hacer, vamos a tener que verificar a través de medios auxiliares de diagnóstico de imágenes y tenemos la radiografía, ecografía, tomografía y la punción pleural finalmente, que no es un método de imagen, ¿verdad? Ya es un método invasivo, pero el que nos va a ayudar a determinar certeramente cuál es el origen probablemente de nuestro derrame. La radiografía, la ecografía y la tomografía, los medios de imágenes, tienen su utilización específica, ¿tá? Acá, por ejemplo, vemos esta imagen muestra en el microscopio, este es un marcapaso, ¿verdad? Que casualmente está en este paciente, pero nosotros vemos un velamiento del seno costofrénico izquierdo, ¿okay? Y vemos esta línea, ¿verdad? Esta línea que ustedes conocen ya seguramente, que es la línea de Massuat, que es una línea que tiene una concavidad superior, ¿verdad? Esto es la típica imagen de un derrame pleural, ¿verdad? Con esto nosotros podemos saber que tiene un derrame, pero se dan cuenta que una radiografía no nos puede contar más o menos el origen de esto. Aparentemente es un cardiópata, ¿verdad? Con su marcapaso, pero en el interrogatorio probablemente vamos a ver el origen de este derrame pleural. Acá al lado, lo único que muestra esta gráfica es que cómo realmente está la disposición del líquido, ¿verdad? El líquido pleural, el derrame pleural, no es que tiene una disposición, vamos a decir, de curvatura hacia arriba y hacia los costados. Lo que tenemos es un efecto radiológico donde ustedes pueden ver que la línea que pasa de la C a la D tiene que atravesar un poco de líquido, mucho aire y un poco de líquido en su trayectoria, ¿verdad? Vamos a suponer que los rayos pasan desde C a D, o sea, es póster o anterior. Sin embargo, hacia la periferia, en esta línea E y F, nosotros vemos que todos los rayos que pasan hacia la periferia prácticamente solamente encuentra líquido. Entonces, ese es el efecto radiológico que nos crea, ¿verdad? De pensar de que en la periferia hay más acumulación de líquido. No, la verdad es que nosotros tenemos líquido en todo, en el mismo nivel, ¿okay? Y eso semiológicamente en la percusión también se ve. Va a ser diferente percutir en la periferia del pulmón que en el centro del mismo hemitórax.
Nada más para recordarle, porque este nivel que está acá, el nivel, vamos a decirlo así, el nivel hidroaéreo que se forma en un derrame pleural es horizontal. ¿Okay? La línea de Masada solamente nos demuestra cómo un efecto radiológico para ver cómo se dispone el líquido. Continuando con los medios auxiliares de diagnóstico, esto es una ecografía. La ecografía nos va a ayudar a dimensionar o cuantificar el volumen del líquido pleural. Nos puede ver si ahí existe ya la presencia o no de grumos en ese líquido. Y principalmente saber si está entabicado o no, si ya hay una organización dentro del líquido acumulado. Acá al costado tenemos un estudio de que es la tomografía. A través de la tomografía nosotros también vamos a hacer el diagnóstico del derrame, pero la tomografía nos va a aportar un poco más cuando sospechamos si el paciente está con un cáncer o está con un bloque neumónico o qué está por detrás del derrame. Entonces, como les dije, dependiendo de qué es lo que queremos averiguar, nosotros vamos a ir solicitando los estudios. Siempre los estudios nosotros vamos a pedir de menos a más. Siempre vamos a pedir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Está? Por costo, por ser un procedimiento invasivo o por lo que sea, nosotros siempre vamos a irnos de menos a más. Si yo pienso que mi paciente tiene un derrame pleural por una insuficiencia cardíaca, porque es cardiópata, no creo que valga la pena gastar una tomografía en un paciente para hacer ese diagnóstico. Voy a tratarle probablemente como vamos a ver más adelante y después vamos a ver su evolución. Ahora, si yo desconfío que el paciente está con un cáncer, con un derrame secundario a un cáncer, y no estoy consiguiendo ver ni en la radiografía ni en la ecografía un tumor, probablemente le pida la tomografía, ¿sí? Bueno, una vez establecida la existencia del derrame, o sea, ya confirmamos que tiene el derrame, tiene la clínica, tiene la historia, tiene el examen físico, le hicimos su radiografía, le hicimos su ecografía, sabemos ya que tiene un derrame pleural. El próximo paso va a ser realizar una toracocentesis. ¿Qué es una toracocentesis? La toracocentesis es una punción del espacio pleural que se hace a través de la piel y cuyo principal objetivo, le voy a decir porque tiene muchos beneficios la toracocentesis, no puede aportar mucho. No diría ni principal. Lo primero que nos va a aportar es saber si nuestro líquido es un exudado o un transudado. ¿Tá? Cuando es un exudado, prácticamente nosotros no tocamos eso. Cuando es un transudado, y dependiendo de la causa que genera un transudado, nosotros tenemos que evaluar hacer un drenaje con un tubo pleural. Aparte de decirnos o de tener la muestra para cuantificar o calificar como un exudado y un transudado, nos sirve también esa muestra para hacer estudios microbiológicos o citológicos cuando hay sospecha de cáncer. Alivia la disnea en caso de derrames voluminosos porque podemos hacer una toracocentesis evacuadora y previene la formación de adherencias principalmente en derrames paraneumónicos y hemotórax. Entonces, nuestra toracocentesis puede ser diagnóstica y a la vez terapéutica, ¿sí? Diagnóstica por todo lo que le dije anteriormente. No va a servir para calificar o ¿sí? Para discernir si es un exudado o un transudado. Y en cuanto a la terapéutica, a través de una correcta anamnesis, nosotros vamos a ver si podemos evacuar o no con fines terapéuticos a través de una aguja fina, ¿verdad? Nos va a ayudar a saber el tipo y la cantidad de líquido presente. Vamos a ver más adelante derrames pleurales específicos como el derrame pleural maligno, que nos va a decir el aspecto de sangre que tiene, ¿verdad? Que vamos a tener que sospechar si o sí un cáncer. Nos va a decir la naturaleza de la colección, si está libre o tabicado. Podemos cuantificar a través de una ecografía una cierta cantidad de líquido y a la aspiración vamos a retirar muy poco, quiere decir que ese líquido está tabicado o está organizado. La causa y la probabilidad de recurrencia, ¿sí? ¿Cómo hacemos la toracocentesis? Bueno, en condiciones ideales sería bueno ponerle al paciente en esta posición como ven en la foto. ¿Está? El paciente tiene que estar recostado con las manos hacia adelante, ¿sí? Abriendo bien, inclinado hacia adelante. Eso le va a ayudar a abrir los espacios intercostales, ¿sí? Tenemos que localizar la punta de la escápula. Yo ahora estoy señalando acá el emitor izquierdo.
tenemos que localizar la punta de la escápula. ¿Para qué? Para determinar el séptimo espacio intercostal. O sea, la punta de la escápula es lo que nos dice que nosotros estamos en el séptimo espacio intercostal. Así como el ángulo de luz en la cara anterior del tórax indica que es el segundo espacio intercostal, el séptimo espacio intercostal coincide con la punta de la escápula. Vamos a hacer una buena desinfección y asepsia de la región, ¿verdad? Y con una aguja fina y con una solución de lidocaína como anestésico local, nosotros vamos a ir infiltrando de a poco los planos hasta llegar al espacio pleural. Es fundamental, mira, escuchen bien, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan así, ya lo habrán repetido 1000 veces y esta va a ser la 1001 vez. Es primordial, imprescindible, lo más importante, que ustedes localicen el espacio intercostal y localicen el borde superior de la costilla inferior. ¿Ok? El borde superior de la costilla inferior. Ahí es donde nuestra aguja tiene que rozar. ¿Por qué? Porque desde primer curso, desde que están en anatomía, ustedes saben que por el borde inferior de la costilla están los paquetes vasculonerviosos. ¿Ok? Entonces, vamos a localizar el espacio intercostal y vamos a localizar el borde superior de la costilla inferior y ahí nosotros vamos a ir a infiltrar. ¿Qué tenemos a ese nivel? Tenemos piel, tenemos tejido celular, tenemos los músculos intercostales, pleura parietal y el espacio pleural. ¿Ok? Donde está acumulado nuestro líquido. Siempre que van a infiltrar con anestesia local, recuerden, cada centímetro que avanzan, ustedes van a hacer una aspiración, ¿verdad? Antes de inyectar la lidocaína. Van a avanzar un poquito con la jeringa, van a aspirar un poquitito para ver si no están dentro de un vaso sanguíneo y van a ir infiltrando la lidocaína. Hasta aspirar el líquido pleural, ¿ok? Hasta aspirar el líquido pleural. ¿Me siguen? ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, ¿cuáles serían las contraindicaciones para hacer esta punción pleural? Las contraindicaciones generalmente son relativas, ¿verdad? Casi nada absoluto. Paciente con anticoagulación, una coagulopatía, un recuento bajo de plaquetas, puede haber una infección en la piel en el sitio de punción o un drenaje pleural secundario a insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el derrame pleural secundario a insuficiencia cardíaca se trata con medicamentos, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer una toracocentesia evacuadora ni vamos a mucho menos colocarlo en tubo pleural en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca nosotros tenemos que descargarle, tenemos que hacerle un balance negativo al paciente, le tenemos que dar diuréticos y una vez compensada su insuficiencia cardíaca, nuestro derrame pleural se va a absorber por completo. ¿Ok? Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca y derrame pleural, le damos sus diuréticos y esperamos que se absorba su derrame. ¿Está bien? Ahora, complicaciones de la punción pleural, ojo con esto, ¿verdad? Como es un procedimiento invasivo, obviamente vamos a estar, no estamos exentos de complicaciones. En primer lugar, el dolor. De repente podemos hacer el daño a una fibra nerviosa. Podemos producir sangrado con hemotórax. Como le dije, si no localizamos bien el borde superior de la costilla inferior, podemos dañar el paquete vasculonervioso que va por debajo de la costilla. Podemos generar neumotórax. El evento vasovagal, como en cualquier otro procedimiento invasivo, puede estar presente. Y si no identificamos bien el séptimo espacio intercostal, nosotros podemos estar entrando en cavidad abdominal. Si es del lado derecho, podemos estar lesionando hígado. Si es del lado izquierdo, podemos lesionar vaso, estómago o cualquier otra víscera intraabdominal. ¿Sí? Una vez que hayamos agarrado la muestra del líquido pleural, lo que nosotros vamos a usar son los criterios de Light, ¿sí? Los criterios de Light sirven hasta hoy en día para establecer si es un exudado o un transudado, ¿okay? Para que sea un exudado tiene que tener una de las tres características que acá les cito. Primero, la relación entre las proteínas del líquido y las proteínas del plasma deben ser superior a 0,5. ¿Qué significa eso? Yo voy a tomar una muestra de su líquido pleural
Voy a dosificar la cantidad de proteína que tiene y voy a tomarle una muestra de sangre a mi paciente y voy a ver cuánto de proteína tiene en su plasma. Yo divido eso y si es superior a 0,5, divido los dos valores, entonces es un criterio de Lai para decir que es un exudado. La misma cosa, la relación del LDH del líquido y el LDH del plasma, ¿sí? Y el LDH presente en el líquido dividido el valor del LDH que está en el plasma supera los 0,6, entonces yo también tengo un criterio para decir que es un exudado. O directamente, si yo hago el dosaje de proteína en el líquido pleural y me sale mayor a 3 gramos por decilitro, entonces quiere decir que yo estoy frente a un exudado. Otros indicadores, dependiendo del caso, dependiendo de qué situación se tiene, nosotros podemos usar el colesterol y la glucosa, el pH, amilasa y kilomicrones. Glucosa generalmente va a ser un predictor, si es que tenemos todavía sospecha de que eso puede evolucionar a un empiema, a que ese líquido esté contaminado o esté infectado y se forme pus ahí adentro. Entonces tempranamente la glucosa va a ir bajando. Amilasa, kilomicrones, en caso de sospechar pancreatitis o daño del conducto torácico. También se puede hacer estudios microbiológicos, tinción de Gram, cultivos aerobios y anaerobios y la baciloscopía y cultivo. Acá la tinción de Gram tiene la gran ventaja porque es rápido, ¿verdad? Nosotros rápidamente podemos detectar si es un germen Gram positivo o Gram negativo, pero no tenemos la exactitud del germen, ¿verdad? No es muy específico. Sin embargo, el cultivo, que tiene una mayor sensibilidad y especificidad, ¿sí? La especificidad absoluta lo dice, tiene el inconveniente de la demora. O sea, nosotros no podemos estar esperando un cultivo para empezar el antibiótico a un paciente. Ya la baciloscopía del cultivo realmente para mí no tiene ninguna preponderancia, pero le pongo aquí que porque generalmente o se está haciendo en otro tiempo, demora demasiado, ¿verdad? Y no tiene tanta sensibilidad. Ahora hablemos de nuestro día a día, ¿sí? Esto es lo que vimos hasta ahora, son los derrames pleurales en general. Vamos a empezar a hablar de situaciones específicas, como el derrame paraneumónico. Dicho de otra forma, el derrame que se forma con una neumonía o el derrame que se presenta con una neumonía, ¿ok? Entonces, son tan comunes que constituyen 1/3 de casi todos los derrames pleurales. Aproximadamente el 40% de los pacientes con neumonía van a desarrollar un derrame, lo que va a aumentar su morbilidad y su mortalidad. El derrame pleural paraneumónico se considera complicado cuando el pH es menor a 7, la glucosa menor a 40, cosa que le dije anteriormente, y el LDH mayor a 1000. Nosotros hacemos una punción pleural y hacemos esas determinaciones en un paciente con un derrame pleural con un paciente con neumonía. Nosotros ya estamos viendo que este paciente probablemente se vaya a complicar con su derrame, ¿sí? Y el drenaje precoz de este tipo de drenaje va a ayudar a evitar las secuelas que no queremos que lleguen. Como terminología, empiema se llama cuando nosotros ya tenemos pus macroscópicamente o presentan un cultivo bacteriano positivo. En cuanto a la fisiopatología, esto es modo de recordar, ¿verdad? Fisiopatología, los derrames paraneumónicos evolucionan en forma progresiva en fases. Tiene un estadio exudativo que se caracteriza por la rápida acumulación de fluido en el espacio pleural. Las características del líquido son con cultivos negativos todavía en esta etapa y se resuelve con un adecuado tratamiento antibiótico o de repente se puede hacer una aspiración con a través de una naturacosíntesis, ¿sí? Si esto no se resuelve con el tratamiento antibiótico, va a evolucionar a un estadio fibrinoporulento, que ya se caracteriza por la acumulación de un fluido rico en polimorfos nucleares, bacterias y algunos detritos celulares, ¿sí? En este estadio se inicia ya la loculación de la cavidad pleural. Y por último está el estadio organizativo, que ya es mucho más avanzado. Se caracteriza por el crecimiento de fibroblastos y el desarrollo de una membrana inextensible, ¿sí? Que va a requerir un tratamiento quirúrgico ya más avanzado posteriormente. ¿Cómo hacemos el manejo? Si el día de mañana, quiera Dios que de algunos aquí salgan muchos cirujanos, nos llaman a hacer una interconsulta
servicio de clínica médica, donde generalmente tienen la mayor cantidad de pacientes con neumonía, con un derrame pleural, ¿cómo nosotros vamos a manejar desde el punto de vista quirúrgico esos casos? ¿Sí? En primer lugar, siempre va a estar la observación, ¿verdad? Ver de qué el estadio del derrame, la cantidad, ver los estudios si en la ecografía nosotros tenemos o no trabéculas o loculaciones o adherencias que permiten que eso esté todo en una sola cavidad. La siguiente opción sería una toracocentesis terapéutica guiado bajo pantalla. Podemos pedirle a alguien que nos venga a hacer una ecografía o nosotros mismos hacemos la ecografía y punzamos. Si eso ya no resulta, tenemos que irnos a un tubo pleural, una toracotomía con tubo, agregando fibrinolíticos intrapleurales como el activador histicoplasminógeno, un ejemplo, ¿verdad? Muy de vez en cuando nomás podemos disponer también de estos tipos de medicamentos. Y si ahí no tenemos, ya tenemos que irnos a una cirugía, ¿sí? La cirugía de elección hoy en día, ustedes saben que la cirugía de mínima invasión es lo que está más en auge. Por los resultados, no es una cuestión de moda, es por los resultados realmente que nos ofrece y la facilidad de llegar a todos los espacios. Vamos a hacer una toracoscopía con lisis de las adhesiones. Y por último, ya cuando las cosas están más complicadas, como le dije en el anterior slide, el estadio organizativo, donde se desarrolla una membrana inextensible que prácticamente atrapa el pulmón, vamos a tener que hacer una decorticación. Esa decorticación significa la remoción de un tejido fibroso, créanme, algo bien duro, ¿verdad? Que se forma entre la pleura parietal y visceral. Y debajo de ese tejido fibroso generalmente hay pus y detritus. O sea, que tenemos que quitar todo ese tejido fibroso con el lavado y aspiración de la pus y los detritus para poder reexpandir nuestro pulmón, ¿sí? O sea, dependiendo de la etapa o dependiendo de la situación del derrame paraneumónico, nosotros podemos irnos desde simplemente hacer una observación hasta tener que hacer una toracoscopía y en algunos casos una toracotomía. Miren, esto por ejemplo es la ecografía del espacio pleural, ¿sí? En esta ecografía nosotros podemos ver, parecen algunas celdas, ¿verdad? Estas son las celdas que se forman como las adherencias o las loculaciones que hacen que este compartimiento no esté en comunicación con esto. Difícilmente, si yo pongo un tubo pleural o a una toracocentesis, al punzar este espacio, yo pueda drenar el resto de los otros espacios porque no están comunicados o el líquido no está libre. Cuando nosotros llegamos a esta situación donde hay loculaciones, donde hay colecciones, donde hay celdas de colección, no queda más que hacer una toracoscopía. Esto nosotros ya podemos hacer el diagnóstico antes a través de la eco. No resulta ni siquiera meter un tubo pleural acá. Otra imagen está en la tomografía, se dan cuenta cómo está organizado aquí abajo. Acá tenemos un poco de pulmón, acá tenemos las colecciones. Queriendo drenar esto, muchas veces podemos perforar el pulmón que apenas se está expandiendo aquí y causar una iatrogenia. Entonces, el diagnóstico de un derrame paraneumónico se hace a través de la clínica del paciente, obviamente con toda la historia de su proceso neumónico, la radiografía, se puede usar una tomografía y la toracocentesis, ¿sí? Todos los derrames paraneumónicos son exudados, ¿sí? Esto se demuestra cuando se aplican los criterios del LAI o al determinar sus niveles de colesterol y pH. Todos los derrames paraneumónicos son exudados. Acuérdense eso. Debe valorarse la colocación temprana de un tubo para drenaje, pues estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar un derrame tabicado, que es lo que les mostré anteriormente en la ecografía, o inclusive un empiema con un tratamiento conservador solamente. Si yo tengo un volumen considerado de líquido, de derrame pleural paraneumónico, o yo le evacúo eso a través de una toracocentesis evacuadora, o directamente yo le pongo el tubo, ¿sí? Lo que yo le dije hace rato de la observación tiene que ver con el volumen. Si de repente mi ecografía me dice que hay un derrame pleural, pero que tiene 20 ml en todo ese espacio pleural, probablemente hasta 20 ml yo pueda soportar un tratamiento con antibióticos, un tratamiento médico de expectación, ¿sí? Ahora, si yo tengo más o menos 700 ml de derrame pleural, eso no se va a absorber
Eso el antibiótico no va a solucionar. Y tengo que pensar en hacer una toracocentesis evacuadora o directamente ya colocarle un tubo. Pero en estadios tempranos de la enfermedad, ¿sí? Diagnósticos diferenciales, podemos confundir, pasa siempre, ¿verdad? Con los diagnósticos diferenciales, un absceso pulmonar, una hernia diafragmática. Cuando dudamos de esto, nosotros tenemos que irnos a los estudios más sensibles para hacer los diagnósticos diferenciales. Generalmente una tomografía. Una imagen nuevamente del derrame pleural. Este es un derrame paraneumónico. Ustedes se pueden dar cuenta que se ve perfectamente el derrame, pero nosotros no vemos ningún bloque neumónico ahí, ¿verdad? Porque le está taponando el derrame. Este es otro ejemplo, solamente que acá nosotros tenemos un hidroneumotórax, ¿verdad? Una casualidad de que este paciente con un derrame paraneumónico otra vez tuvo la mala suerte de hacer un neumotórax. ¿Cómo tratamos esto? Más de lo que ya vengo diciendo, el tratamiento electivo consiste en el control de la infección, el oportuno drenaje, cuanto más temprano mejor, y la expansión del pulmón. Un paciente con neumonía adquirida en la comunidad pudiera indicarse una cefalosporina de segunda o tercera generación o un inhibidor beta-lactámico combinado y asociado con metronidazol o clindamicina si sospechan una infección anaerobia. En los casos de neumonía nosocomial severa, las cefalosporinas de tercera generación o el imipenem suelen ser la primera opción de entrada. ¿Okay? Paciente en terapia intensiva con una neumonía intrahospitalaria, vamos nomás ya a empezar y vamos a jugar las ligas mayores, cefalosporina de tercera o imipenem. ¿Sí? Posteriormente, la antibiótico terapia debe ajustarse de acuerdo a los resultados de extinción de gran o cultivo. La verdad que se ajustan cuando viene el cultivo, cuando tenemos la especificidad y la sensibilidad. ¿Sí? El drenaje está indicado en todo derrame complicado. Debe ser precoz, acuérdense bien de esa palabra, debe ser precoz mediante un tubo endopleural conectado y controlado a través de un nivel de agua. El tubo de drenaje debe tener un diámetro amplio para impedir la obstrucción por fibrinas o coágulos hemáticos y se elegirá la localización por radiografía de tórax o ecografía. Yo le voy a mostrar más tarde un video donde podemos ver la sugerencia, ¿verdad? En este caso es un derrame paraneumónico, lo que yo le voy a mostrar en un hemotórax, pero generalmente el lugar indicado para realizar el tubo de drenaje pleural es el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Sí? El tubo, ¿hasta cuándo le vamos a dejar el tubo? El tubo de drenaje debe permanecer hasta que se produzca una obliteración del espacio pleural. El líquido sea cero fibrinoso, o sea, ya tienen que tener un color claro nuestro líquido, menor a 50 ml cada 24 horas. Pero si el tubo ya no drena más, nosotros tenemos que retirar eso porque es una puerta de entrada para contaminación. ¿Sí? Hablando corto y preciso, el tubo de drenaje pleural se retira cuando ya no drena nada por él o el líquido que drena es bien claro y es menor a 50 ml en 24 horas, o si ya no tiene la oscilación de la columna de agua que generalmente se carga en el frasco colector. Esa oscilación, cuando es menor a 10 centímetros, es un criterio también para retirar el tubo de drenaje. Por más que ustedes tengan un tubo de drenaje que ya no drena nada, que no oscila, y la ecografía dice que todavía hay líquido adentro, lo mismo nosotros tenemos, en todo caso, retirar ese tubo, ese drenaje que no está cumpliendo ninguna función, y reinstalar otro tubo. ¿Ok? Pero los drenajes que no cumplen su función de drenar, y en este caso que ya no oscile, no tiene por qué, no tiene ninguna razón de estar todavía con el paciente. ¿Sí? Cuando las alternativas terapéuticas anteriores no son útiles, como la del drenaje pleural, debemos considerar ya la toracoscopía o toracotomía con decorticación como un siguiente paso. Porque esta decorticación, acuérdense que es la última etapa donde se forma una capa gruesa, bien dura, que impide la expansión pulmonar, inclusive atrapa debajo de esa manta colecciones de pus o restos celulares, eso no se va a absorber. Entonces tenemos que irnos a la decorticación. ¿Sí?
Otro tipo específico de derrame es el derrame maligno, ¿sí? Así como los derrames paraneumónicos, los derrames malignos son todos exudados. ¿Y cómo nosotros sospechamos que es un derrame maligno? Porque parece ser como teñidos de sangre, ¿sí? Como le gusta decir a esos brasileros, como carne lavada. Aparece como cuando uno lava una carne, un tejido cero hemático, ¿sí? No es ni sangre ni no es un líquido seroso. Indican ya un derrame maligno, ¿verdad? Indica ya una etapa avanzada del cáncer. Su causa más frecuente es el cáncer de pulmón, de mama o algunos linfomas. Se debe considerar la expectativa de vida del paciente, o sea, tenemos que más o menos hacer un estadio de su lesión o de su enfermedad, ¿sí? Así como el grado de reexpansión pulmonar para ver qué le podemos ofrecer a estos pacientes. Y radiológicamente es fundamental observar la posición del mediastino para diferenciar de una atelectasia isilateral. ¿Qué le podemos ofrecer a un paciente que tiene un derrame maligno, un derrame pleural maligno? Le podemos ofrecer toracocentesis evacuadora, porque estos pacientes vienen por disnea. Nosotros no vamos a través de una toracocentesis, obviamente, curarle el mal de fondo que le aqueja, pero por lo menos le podemos aliviar a ese paciente, podemos ayudarle a que por lo menos vuelva a respirar mejor, ¿sí? Entonces, la toracocentesis evacuadora se realiza cuando las expectativas de sobrevida son de semana, y me faltó ponerle aquí cuando las condiciones clínicas del paciente también permiten, ¿no? Si yo veo que un paciente está muy disneico, muy atacado, vamos a decirlo así, por el derrame pleural, nosotros obviamente, por una calidad de vida de ese paciente, le vamos a hacer una toracocentesis evacuadora. ¿La pleurodesis qué es? La pleurodesis es cuando yo evacúo todo el derrame pleural en un paciente con cáncer. Y como queda libre el espacio pleural donde estaba acumulado el líquido, ¿verdad? Se empieza a expandir el pulmón y empieza a juntarse otra vez la pleura visceral de la parietal. Yo aprovecho ese momento para tirarle un talco médico, ¿verdad? O la propia sangre del paciente, más o menos unos 60 o 120 ml, creo que eran así, con la finalidad de que yo produzca una irritación entre la pleura visceral y parietal y produzca adherencia. Entonces, a través del talco médico o la propia sangre del paciente, lo que yo busco es que la pleura visceral y parietal se empiecen a adherir y no le den lugar a que se vuelva a formar el derrame pleural. Eso es la pleurodesis, ¿sí? Y el catéter intrapleural permanente es un dispositivo que permite al paciente tener constantemente un catéter a través del cual se pueda drenar, ¿sí?, su derrame pleural. Es para uso ambulatorio, ¿verdad? Y se puede utilizar con pacientes con escaso pronóstico vital, o sea, con pacientes con una expectativa de vida muy corta o media, ¿verdad? Porque acuérdense, cada vez que el paciente viene para su toracocentesis, es un procedimiento invasivo donde nosotros podemos agregarle al cuadro una infección. Podemos meter germen ahí adentro del líquido y se va a convertir en un empieno. El pobre paciente ya está con una patología terminal y nosotros vamos a agravar sustancialmente su cuadro, ¿sí? Hemotórax, por definición, presencia de sangre en la cavidad pleural, tiene aspecto de sangre, o sea, es sangre, ¿verdad? Y el hematócrito, por definición, debe ser igual o mayor al 15% o al menos 50% del hematócrito de la sangre, ¿sí? Hemotórax, acuérdense, sangre en la cavidad pleural. ¿Cuáles son las causas? Las más frecuentes: traumatismos torácicos, que pueden ser cerrados o penetrantes. Pueden ser iatrogenia, vemos mucho de esto, colocación de vías centrales, cuando se hace una ortografía o una toracocentesis o biopsia pleural, como vimos anteriormente. Hemotoras espontáneo, así como suelen existir neumotoras espontáneos, el hemotoras espontáneo es muy infrecuente, ¿verdad? No es que se ve todos los días. Y generalmente se produce por rotura de algún tipo de malformación de fístula arteriovenosas, por lo general. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del hemotórax? La clínica. ¿Qué nos va a dar la clínica? Generalmente va a tener un antecedente de traumatismo, dolor torácico, el paciente va a venir pálido en piel y mucosas.
Generalmente va a tener una aceleración del pulso y dependiendo del volumen que haya perdido, inclusive ya puede venir con hipotensión a la urgencia. En cuanto a la semiología, es lo mismo con derrame pleural, ¿verdad? El paciente va a tener una simetría en el tórax, no va a tener una expansión torácica simétrica, vibraciones vocales abolidas, mate de la percusión y murmullo vesicular ausente. En el laboratorio, en este caso, vamos a tener un descenso de la hemoglobina. Vamos a confirmar probablemente nuestro diagnóstico a través de la radiografía. Y si la radiografía no está disponible o el paciente no se puede movilizar, nosotros hacemos una toracocentesis para el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento del hemotórax? El hemotórax no hay nada de eso de observar ni esperar, como dijimos en el derrame paraneumónico. Por más que sea mínimo, nosotros vamos a drenar ese espacio pleural a través de un tubo grueso para que los coágulos no nos bloqueen el drenaje. ¿Verdad? Vamos a ver la cantidad de sangre que perdió, hacer las transfusiones y la fisioterapia. Una situación que tienen que tener en cuenta con el hemotórax, ¿verdad? Que le puse aquí en rojo para que entiendan bien. Si drena en forma espontánea, al momento de colocar el tubo pleural, sale más de 1500, 1,5 litros de sangre en el tubo, o 250 ml cada hora, cada 4, las siguientes 4 o 6 horas, nosotros tenemos que hacer una toracotomía. ¿Tá? No podemos estar expectando frente a nuestro paciente a esperar si deja o no deja de sangrar para tomar una actitud quirúrgica. Entonces, al colocar el tubo pleural, nos viene de 1,5 litros de sangre en el frasco, ese paciente se tiene que preparar y se tiene que llevar a cirugía. Si nosotros ponemos el tubo y de entrada drena 500, pero después de una hora 250, después de otra hora más 250, quiere decir que estamos perdiendo casi 250 ml en la siguiente hora, hay que entrar a operar porque eso no va a ceder espontáneamente. ¿Okay? Acá es un esquema realmente, ¿verdad? Son un dibujito para que ustedes entiendan. Yo creo que todos tienen que aprender a colocar un tubo pleural independientemente de la especialidad que tengan. ¿Ok? Como le dije, la ubicación antes del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Nosotros hacemos una incisión de piel. Después de hacer la incisión de piel con una tijera o con una pinza roma, como muestra aquí, vamos a ir abriendo unos pasos. Vamos a abrir el tejido celular, vamos a abrir el músculo y vamos a llegar a la pleura parietal. Vamos probablemente a perforar la pleura parietal con el instrumento romo. Fíjense que estamos pegados al borde superior de la costilla inferior, ¿verdad? Una vez que nosotros suponemos de que estamos en el espacio pleural, nosotros vamos a meter el dedo para verificar si hay un espacio libre aquí, ¿ok? Nosotros con este dedo, esa es la maniobra donde nosotros aseguramos de que nos vamos a producir una iatrogenia. Una iatrogenia en el sentido de que nos vamos a creer de que ya estamos en el espacio pleural y estamos en el hígado, ¿verdad? O estamos en el estómago, hacia la izquierda, o en el vaso, ¿no? Entonces, con el dedo nosotros nos vamos a asegurar porque el dedo queda libre en ese espacio pleural y una vez que nos certificamos que está el túnel o la tunelización desde la piel hasta el espacio pleural, nosotros vamos a meter nuestro tubo y vamos a dirigir hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de qué tipo de afección tiene. Les comento siempre una controversia, ¿verdad? Pero les explico la lógica. Hay una pelea interminable acá de decir si el tubo se va hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Lo que se dice es que el tubo pleural va a ir hacia arriba cuando tenemos un neumotórax. Porque el aire generalmente cuando el paciente está sedimentado va hacia arriba por una cuestión de densidad. Y el tubo dirigimos hacia abajo cuando tenemos un exudado, ¿verdad? Ya sea empiema, hemotórax, kilotórax, lo que sea. O sea, hay una lógica en ese pensamiento, ¿verdad? Yo comparto esa lógica. Pero viene la otra parte que discute donde dice que el espacio pleural es un espacio cerrado, que vos podés colocar donde vos quieras porque lo mismo se va a drenar. O sea, cosa para que cuando se discuta ustedes entiendan más o menos cuál es el razonamiento de esas dos corrientes.
Aquí está una imagen también donde muestra, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un hemotórax y el tubo está hacia arriba, ¿ok? Aparentemente hay un hemotórax y acá hay un neumotórax. ¿Cuál fue el criterio de este? ¿Cuál fue su corriente? Pero solamente para mostrar el esquema. Estos son los tubos de drenaje, ¿verdad? Los frascos, perdón, que se conecta al tubo. Generalmente tiene una línea de agua aquí abajo que impida que el paciente haga un neumotórax, ¿verdad? El pulmón no tiene, el espacio pleural no tiene la capacidad necesaria o la fuerza necesaria. Hablando técnicamente, la presión negativa necesaria para aspirar este líquido. Entonces, todo lo que cae acá adentro ya no puede subir porque este líquido le frena. Bueno, eso es todo por ahora. Ahora les quiero mostrar un video. ¿Están viendo el video? Hola. Sí, doctor. ¿Sí? Sí se ve. Sí, doctor. Ok, en este video lo que vamos a ver es la colocación de un tubo pleural. Esto es lo que se enseña en los cursos de ATLS. De hecho, es un video del ATLS. Entonces, está en inglés, pero yo creo que va a ir mostrando paso a paso. Y si tienen alguna duda, pregunten, por favor. The first step in the placement of a chest tube is to identify the insertion site. The insertion site is the fifth intercostal space just anterior to the mid-axillary line on the affected side. This can be found by using the nipple level as the landmark for the fifth intercostal space. In females, always be aware that the nipple may be displaced inferiorly due to large pendulous breasts. In this case, remember to stay above the inferior mammary fold where the nipple would normally lie. With the patient lying supine, position the hand up and over the ipsilateral shoulder and secure it in this position to keep it out of the surgical field. Surgically prep and drape the chest at the predetermined site of tube insertion. Using a small gauge needle, locally anesthetize the skin and subcutaneous tissue at the periosteum of the underlying rib. If possible, the pleura just past the rib should also be anesthetized. Make a 2 to 3 centimeter transverse incision parallel to the line of the ribs at the predetermined site with a number 11 scalpel. Bluntly dissect the subcutaneous tissue with the scissors or hemostat. Dissect over the top of the underlying rib until the next highest intercostal space is encountered. With the tip of the hemostat, puncture the parietal pleura while pushing just at the top border of the rib. You must always enter the pleural space over the top of the rib to avoid damaging the neurovascular bundle that lies along the groove at the inferior border of each rib. Be sure to enter the pleura in a controlled fashion to avoid lacerating the lung with the hemostat. Once inside the pleura, spread the hemostat widely and withdraw it while still open to create a sufficient opening in the pleura for the chest tube. Before inserting the chest tube, place your finger into the hole of the pleura. Move your finger around 360 degrees to confirm correct location in the pleural space by feeling the lung and making sure that there are no adhesions or impediments to placing the chest tube. A large chest tube, a number 36 or number 40 French, is used in trauma to allow for the evacuation of blood and clots. Clamp the proximal and distal ends of the tube before insertion. The distal clamp will keep any blood from rushing out before it can be connected to a collection chamber. The proximal clamp will assist in chest tube insertion, but may not always be necessary or helpful. Advance the chest tube into the pleural space to the desired length. All of the drainage holes should be well inside the chest cavity to provide a proper seal and prevent leakage. The chest tube should be positioned posteriorly and aimed superiorly in the chest cavity. This will allow for maximum drainage in the supine position. It may be possible to see fogging of the chest tube with expiration, and it may be possible to listen for improved air movement on the affected side. Connect the end of the tube to an underwater seal apparatus collection chamber.
Bueno, ¿algún comentario del video que les haya quedado un poco en duda? No hay nada. Saben todo ya con lo que tuvo. El año que viene vamos a practicar, doctor. Ahí lo importante, fíjense, este es un curso este video del curso de ATLS que yo leí, ¿verdad? Que es dominado por los cirujanos de Estados Unidos. La precaución que tienen que tomar, porque esa precaución que nosotros tenemos en asegurarnos de estar en el espacio pleural, es porque muchísimas veces ya ocurrió lastimosamente, ¿verdad? En pacientes donde uno hace el drenaje y entra cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces, es para la seguridad del paciente, ¿verdad? Es para la seguridad del paciente. Y sirve también, por más que no sea esta clase de neumotoras, pero sirve para un drenaje pleural, para todos aquellos que quieren hacer y enloquecen por hacer su vía central, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Si ustedes hacen una vía central, ustedes tienen que saber colocar un tubo de drenaje pleural. ¿Okay? Ustedes tienen que saber colocar un tubo de drenaje pleural porque se pueden complicar con un neumotórax. Y el neumotórax también se drena con un tubo pleural. ¿Okay? Entonces, no hay esa cuestión de decir, ah, no, yo no voy a ser cirujano, yo no voy a hacer esto, lo otro. Ustedes, en cualquier momento de su vida médica o profesional, van a tener que colocar probablemente, ¿verdad? Ojalá que no, ojalá que siempre estén en los grandes centros y donde siempre cuenten con un cirujano. Pero si no son cirujanos y están un poco aislados, van a tener que hacer esto porque esto salva vidas, ¿verdad? Esto salva vidas de forma, sí, en forma bien concreta. Forma bien concreta. Bueno. Está bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en el examen. Doctor, una preguntita si se puede. ¿Sí? ¿Qué tanto se mete el tubo? ¿Cómo? ¿Qué tanto se mete el tubo? ¿Qué tantos centímetros? Esa es muy buena pregunta, Sol. Mira, el tubo, lo que vos tenés que cuidar en el tubo es que la fenestra no quede por fuera del espacio pleural. No sé si me explico. Las fenestras son los agujeritos que vos la otra vez le haces al tubo, ¿verdad? Sí. ¿Me seguís? Sí, ok. Entonces, si una de esas fenestras queda en el tejido celular del paciente, ahí va a ser un enfisema subcutáneo. ¿Me entendés? Porque el aire que queda acumulado o el líquido que viene acumulado va a salir a través de la fenestra y va a quedar en el tejido celular. Entonces, lo que vos tenés que asegurar es, de acuerdo a la constitución física de tu paciente, que las fenestras del tubo no queden en el tejido celular, que todo esté dentro del espacio pleural. ¿Por qué te digo que es muy importante tu pregunta? Porque en mujeres generalmente que tienen la glándula mamaria muy grande, nosotros tenemos que calcular hasta dónde, o sea, cuándo empieza el espacio pleural a partir de la piel. Entonces, no sirve que vos metas el tubo pleural y se quede todo en el tejido celular. Tampoco nos va a meter todo el tubo adentro del tórax, ¿verdad? Lo que vos tenés que calcular es cuando tu dedo, cuando haces esa maniobra de ver si está realmente en el espacio pleural, cuantificar más o menos cuántos centímetros tenés desde la piel hasta el espacio pleural. Entonces, a partir de ahí, vos calculás otra vez cuánto del tubo fenestrado tiene que entrar en el espacio. Eso es el cuidado que tenés que tener. O sea, diferente de una persona de 60 kilos que una persona de 140 kilos, ¿verdad? O diferente de ponerle el tubo pleural a una persona de sexo masculino que prácticamente no tiene glándula mamaria que aplicarle a una señora con una glándula mamaria aumentada de tamaño, ¿verdad? Una ginecomastia. Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta. Tienes que calcular la distancia de la piel al espacio pleural
y eso tiene que estar cubierto. O sea, vos no podés dejar una fenestra, no podés meter más corto que eso tu tubo. No sé, Sol, si me explico porque me es un poco, ¿cómo puedo si tengo acá un... Sí, entendido que Acá, ve esta imagen, ¿verdad? se ve. Bueno, acá, mira, acá está el tubo. Acá está el tubo con sus fenestras, ¿verdad? Imagínate vos si yo dejo este tubo aquí. Acá se está introduciendo recién el tubo y las fenestras están quedando en la piel. Inclusive acá hay fenestras que están afuera del espacio pleural. Eso a mí me puede causar un neumotórax o un enfisema subcutáneo. Yo lo que tengo que asegurar es que mi tubo, de donde empieza la fenestra, aquí en este dibujito, no sé si ves, pero todas las fenestras tienen que estar dentro del espacio pleural. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurar. Eso. Entiendo. Muchas gracias. No. ¿Alguien más? Bueno, mucha suerte para sus parciales y exámenes. Fue un placer virtual estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Listo, chao, chao.